Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Referente al tamaño o dimensionamiento que corresponde al estudio técnico. Vamos a recordar un momentito hasta este punto. En primer lugar, sí, ¿por qué está tan...? A ver, creo que ya mejoró un poquito, ¿no? No está muy bien la proyección. Entonces, bueno, ahí creo que ha mejorado un poquitito. Bien. Entonces ahora les permito recordar que estamos estudiando ya el estudio técnico, ¿no? Entonces no se olviden de que ese es el lío de que, me van a esperar un segundito, tengo que admitir, a ver, uno, ya está, bueno, ya he admitido. Entonces, para recordarles, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios que tiene que tener un proyecto de actividad técnico-económico, ¿no? Son, en primer lugar, el estudio socioeconómico. ¿Sí? Muy bien. Luego viene el estudio de mercado. Evidentemente el estudio de mercado. Luego viene el estudio técnico. Y este estudio técnico, sí, lo hemos dividido en 3 capítulos. El primero de ellos lo hemos estudiado en la clase anterior. Hemos hecho bastante cálculo utilizando los métodos Brown-Gibson, el método y los otros 2 métodos más para localizar la planta industrial, sí, en función de costos, ¿no? Y vieron ustedes que además había en función de elementos de tipo objetivo, que eran los costos, y elementos de tipo subjetivo, que son sobre todo para las variables de tipo cualitativo, ¿sí? Y los habíamos empleado. Me piden que les incorpore, pero no estoy pudiendo hacerlo, no sé por qué razón. Bien, entonces el estudio técnico, les decía, tiene 3 capítulos. Localización, tamaño o dimensionamiento, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, y la ingeniería de proyecto. El propósito de la clase de hoy es estudiar el tamaño o dimensionamiento, es decir, cuán grande tiene que ser la planta. Y esto es algo muy importante que tenemos que tomar como referencia. Cuando hablamos de tamaño o dimensionamiento, y el dimensionamiento es con S, como verán acá, normalmente si tienen poco cuidado con la ortografía, ¿no? Cuando están escribiendo, pero no está de más recordarles de que dimensionamiento viene de dimensión y dimensión es con S, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, este tamaño de dimensionamiento, ¿a qué se refiere? Es cuán grande tiene que ser la planta. Entonces, mientras más grande va a ser mejor. No, no es así. Porque no se refiere a la parte de la infraestructura, ¿sí? No se refiere a cuántas hectáreas tiene que tener, tiene que estar emplazada la planta. No. Aquí de lo que se refiere es de la capacidad de producción del equipo principal, del proceso. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, poco a poco vamos a ir y vamos a ir aclarando con esto. Lo que quiero es incorporar a los caballeros. A ver, Teresa Ramos, admitida. Roberto Chappi, admitidos. ¿Quién es más? Bernardo Mamani, también admitido. Y Alex Gondori, admitidos. Todos admitidos. Bien, a fin de que no haya mayor problema. Entonces empezamos ya con el estudio correspondiente. Evidentemente no puedo leerles todo el contenido, ¿sí? Porque en primer lugar les he mandado las hojitas y les he pedido, porque hubo un reclamo airado de unos compañeros y me dijo, ¿por qué manda a última hora? Yo trabajo y por lo tanto no tengo tiempo. Pero bueno, señor, en respuesta a su solicitud les he enviado, si no me equivoco, esta mañana o esta tarde, ¿sí? Esta tarde el documento para que tengan tiempo para imprimir. Y si es que no tienen tiempo siempre porque trabajan, entonces cómprense el librito. No creo que les sea muy complicadito, ¿verdad? Han comprado varias personas, me dice
el dueño de la imprenta, bueno, y bueno, con eso ya pueden seguir. Además que en la última clase les vi a varias personas haciendo el seguimiento de clase, pero les he pedido dos cosas por esta. Les he pedido que tengan a mano el contenido ya escrito para que ustedes vayan tomando nota, y además les he pedido una máquina de calcular. Así que por favor les ruego estén muy atentos con sus maquinitas de calcular, ¿cierto? Porque tenemos que desarrollar esa capacidad, porque si no esto se va a convertir en una rutina que no tiene sentido. Se van a dormir, van a ver telenovelas, etcétera, como en el caso de la última clase virtual, ¿sí? Y donde le pregunté a una de sus compañeras eh, una opinión sobre la localización, no me acuerdo exactamente, y estaba completamente en la luna de Valencia, ¿no? Así definitivamente, y con las disculpas de la señorita, tiene que poner un poco más de entusiasmo y atención, porque ahí se basa, ¿no? La educación se basa en la atención. La persona que quiere aprender pone atención a lo que se está haciendo. No quieren aprender, prendan su telenovela, lean sus revistas, etcétera, pero ya no puedo volver atrás. Ahora, evidentemente, ustedes pueden encontrar en la plataforma, o sea, varias clases y pueden volver a estudiar, pero ya están rompiendo la única ley, sí, de la ciencia de la administración, que también ustedes la estudian porque es el fundamento también de la ingeniería de sistemas, que es la ley de la una sola vez. Es decir, que hay que hacer un solo esfuerzo, ¿cierto?, para poder comprender lo mejor que se pueda. Porque si ustedes no aprenden en el primer esfuerzo, van a tener que hacer un segundo y un tercer esfuerzo, y eso va en contra de la eficiencia y la eficacia en el proceso de aprendizaje. Bueno, dicho esto, entonces pasamos ahora a hablar sobre el tamaño de dimensionamiento. Pueden ver, el tamaño de dimensionamiento es el tamaño, ¿sí?, de la principal actividad productora, del principal equipo o del proceso en general. O sea, no se refiere al tamaño físico de la planta, sino se refiere a qué cantidad, ¿sí?, de servicios o productos, ¿sí?, podemos producir en un determinado tiempo. Entonces, si esta es la consideración, entonces podríamos hablar de 350 toneladas por día, si es una producción, una mina. Si es producción de servicios de Cotel, por decirles, 10.500 llamadas por día. Si es una producción de gasolinas, por decirles, por decirles 10.000 litros por día o 50.000 litros por día. Entonces, como ustedes verán, hay una unidad física sobre unidad de tiempo. Entonces, esa tiene que ser la capacidad. Ahora, normalmente, sí, puede ser también por año, ¿sí? Pero, ¿por qué tenemos que estudiar este capítulo? Porque muchas veces, atención por favor, cuando las personas no son del rubro, son solamente dirigentes sindicales que están en situaciones de direcciones de empresas, direcciones, o así definitivamente, o sea, toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer un ratito, ¿cierto? Un manualcito de preparación y evaluación de proyectos, que tener que haber recibido instrucciones, orientaciones de qué es lo que tienen que hacer. Bien, entonces, en este sentido, sí, han habido situaciones tremendamente difíciles cuando han adquirido, sí, para una determinada empresa, una capacidad, sí, que está inflada en 10 veces más de lo que requiere la demanda potencial para un determinado producto o un determinado servicio. ¿Por qué hicieron eso? Porque, bueno, no saben responder, ¿sí? Entonces, en muchos casos, y en la mayoría de ellos, o sea, hay un sobredimensionamiento. Y también, en otro caso, hay subdimensionamiento. Es decir, supongamos de que la demanda indica 10.000 unidades por año. ¿Me dejo entender? 10.000 unidades, o 12.000 unidades por año, lo que significa que es 1.000 unidades por mes. Entonces, yo tengo que conseguir una planta, ¿sí?, que me produzca 1.000 unidades por mes. No más, porque si es más, por decirles, o sea, contrato uno de 5.000 unidades por mes, entonces acabo de sobredimensionar y voy a tener capacidad ociosa en la planta de producción, que me va a dificultar
la vida en cuanto a costos, ¿cierto? Porque ese es un elemento que tenemos que considerar. Fíjense, ustedes están en esta temática de los proyectos y tienen que tener mucho cuidado con lo que les estoy diciendo. ¿Cuál sería la otra cara? De que se haya subdimensionado el proyecto y por lo tanto vamos por debajo siempre de la demanda potencial y esto hace que el vecino, ¿sí? La competencia, diga hay espacio de mercado, hay demanda insatisfecha aún y por lo tanto ellos entran a competir. Entonces lo racional es llegar a establecer un tamaño de tal manera que puedan satisfacer no solamente estos elementos de subdimensionamiento o sobredimensionamiento, sino otros elementos más. No sé si se ha podido entender. A ver, voy a hablar acá, voy a tratar de contactarme con Daisy, Jenny Daisy. ¿Está la señorita Jenny Daisy, por favor? Señorita, ¿puede contestarnos? Sí, buenas noches. Buenas noches, señorita. A ver, vamos a empezar con usted. Lo que acabo de indicar, ¿usted podría reproducir, por favor, también para sus compañeros que están ingresando recientemente? Bueno, dije, a lo que usted está explicando y a lo que tengo también el contenido aquí, estoy explicando sobre la inversión de los proyectos, ya que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vamos a tratar de explicar en nuestro proyecto que tenemos cada compañero. Y entonces, probablemente nos ha hablado de dimensionamientos y determina en sí eh, las horas sobre el este. Perdón. Aló, aló. Jenny, Sí, como le decía, estaba hablando sobre la determinación de soluciones o sobre la inversión a un proyecto. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado, digamos, al tratar de explicar en nuestro proyecto nosotros mismos. Es como una parte de información que nosotros debemos utilizar más para nosotros, para el proyecto, dije. muy bien. Ahora, está bien, está por buen camino. Pero no conviene, sí, tenemos que hacer la inversión correcta, tenemos que determinar el tamaño correcto. Ahora les voy a explicar por qué. Voy a desaparecer un momentito de acá, voy a mostrarles en el pizarrón y quiero mostrar lo siguiente. Voy a aparecer aquí. Espero que podamos utilizar un momentito, por favor. Tiene sus facilidades y sus dificultades, pues, el hacer. Bueno, lo que aquí ven, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, ven, están bien. Entonces, supongamos, sí, que por alguna circunstancia, sí, un proyecto cualquiera tiene que producir 25,000 unidades por año. ¿De acuerdo? Esta es la demanda, la demanda potencial del producto que ya podemos establecer con algunos de los métodos que conocemos. Y esta demanda, por supuesto, va a ir aumentando seguramente para un siguiente año, por decirles 25,100 unidades por año, y para el otro año va a ser 28,300 unidades por año, y así sucesivamente. Tenemos que estudiar ahora por qué, a cuál de estas capacidades tenemos que llegar, y vamos a ver enseguida. A lo que quiero ir, voy a suponer de que para producir 25,000 unidades por año, yo tengo que comprar aproximadamente 24 a 2,000. Puede haber un equipo que me produzca 2,500 unidades por mes. De manera que al año un poquitito más se va a pasar, ¿cierto? Pero esa es la capacidad tecnológica que existe. Y la siguiente capacidad es de 5,000 unidades por mes. ¿De acuerdo? Bien. En cada uno de estos casos, aquí está llegando un poquito tarde, pero la vamos a admitir. De todos modos, sí, para este valor de 25,000 unidades por mes, voy a suponer que la inversión sea de $1 millón. $1 millón. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero para este de 5,000, sí, es de $3 millones. Es de $3 millones. Pero, en fin, dicen, bueno, los propietarios del proyecto van a poner más plata. Quiero que empiecen a hacer este tipo de consideraciones desde ahora. De acuerdo a normativa, ¿sí? Las máquinas tienen que
tienen que depreciarse en 8 años. Supongamos de que ya, vamos a que vayamos a depreciar entre 10 años. Entre 10 años, solamente por efectos de la depreciación. Entre 10 años. La maquinaria que estamos comprando. En el primer caso, en este primer caso que estamos viendo, por la depreciación anual va a ser igual a $100,000. $100,000 como depreciación anual. Pero para el segundo caso, ¿sí? La depreciación va a corresponder a $300,000. A $300,000. Como ustedes verán, este valor es más grande que el anterior. Si tenía una demanda igual a 25,000 unidades por año, que significa aproximadamente un poco menos de 2,000 unidades por mes, ¿cierto? Esto tiene que ser 25, 2,000 y algo más. Por eso se ponen 2,500, que es la tecnología existente. No van a fabricarme una tecnología para exactamente 24,050 unidades por mes. No existe aquello. Entonces, la más cercana es 2,500 unidades por mes. Pero resulta de que un buen amigo de lo que les estoy comentando, ¿cierto? Que no tiene estudios universitarios, pero que es dirigente sindical y está en la dirección de una empresa importante, decide, ¿sí? A través de sugerencias o su desconocimiento, optar por esta tecnología de 5,000 unidades por mes. Pero fíjense, esto vale 3 millones. Si yo pongo 5,000 unidades por mes, ¿sí? O sea, fíjense, en 5 meses ya puedo haber llenado la capacidad, la demanda total de producción. Y el resto es capacidad ociosa. Pero de todos modos, fíjense, en cuanto a la depreciación en ambas inversiones, es mayor esta de acá, 300,000. Y esta depreciación es parte del costo financiero, como vamos a ver en una siguiente clase, y me eleva el costo, Por lo tanto, en vez de, fíjense, no me es conveniente definitivamente tomar esta tecnología de 5,000, pese que está por encima de lo que yo requiero, se ha adquirido, pero fíjense, ya se ha adquirido, ya, y supongamos que diga el que ha adquirido, no, es para cubrir las demandas de los siguientes años, etcétera, etcétera, pero va a haber capacidad ociosa y además que definitivamente hay un costo de depreciación que va a ser demasiado alto. Entonces, estos elementos que acabo de comentarles son los que priman para poder para tomar una decisión adecuada. Bien, ahora vamos a compartir nuevamente la pantalla. Bien, entonces espero que lo que acabo de decirles, ¿cierto? Justifique el por qué estamos estudiando este capítulo de dimensionamiento o tamaño de un proyecto. Entonces, las interrogantes básicas dice cuánto se debe producir y cuánto usar de cada factor de producción. Y vamos a ver enseguida. Y ahí tienen ustedes, fíjense, es una planta de ensamblaje de computadores, ¿sí? En algún lugar, en algún país, o puede ser aquí mismo en Quipus, trabajando ahí, ensamblando, etcétera, y van produciendo, que sea 300 computadores por día, etcétera, etcétera. Ese es el tamaño del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, y además que la determinación del tamaño tiene que ser científicamente respaldado, ¿sí? Fíjense, y les reitero nuevamente, en mi vida, ¿sí? de analista de proyectos, me he encontrado con cada proyecto, ¿sí? Que le ponen al azar nomás, así, definitivamente no toman en cuenta la primera variable que es la demanda, cubrir la demanda potencial. No, ellos le han metido nomás, así, ¿y por qué está haciendo tanto? No, dicen, no saben responder. Entonces, para tener una respuesta científica, para conocer, o sea, cuán grande tiene que ser la producción de la planta, es de que tengo que conocer estos elementos. Y con eso creo que ya espero que me hayan entendido la importancia del conocimiento y dominio
de este tema de tamaño dimensionamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que pueda absolverles? Vamos a producir 2 videos antes de ingresar a un receso. ¿Sí? 1 hora y media vamos a hacer de manera continua. Entonces, continúo desapareciendo y ahora vamos a definir, ¿sí?, el dimensionamiento y vamos a ver qué son las capacidades de un proyecto. En primer lugar, dice que el tamaño de un proyecto es función de la capacidad de producción. ¿Sí? Ahí está, capacidad de producción. Y fundamentalmente del principal equipo, ¿sí?, del principal equipo o de la línea de equipos que se constituyen en la primera línea de producción. ¿Cuánto vamos a producir de servicios? En este caso, toneladas métricas por año, servicios por día, clientes por hora, etc. Eso es lo que vamos a producir. Por eso dice cantidad de producto por unidad de tiempo. Luego, a ver, ¿qué más vamos a ver? Vamos a tener que definir acá las capacidades. Hay 3 tipos de capacidades: la teórica, la capacidad real y la capacidad instalada, aunque estas 2 últimas sí se confunden, no tienen la división, ¿sí?, del concepto es muy delgada y básicamente tanto la real como la instalada son las que con las que vamos a trabajar. Ustedes tienen en la fotografía, fíjense, hay un poliplasto que está trasladando, ¿sí?, láminas metálicas. Vamos a definir entonces como capacidad teórica, ¿sí?, al volumen de producción que bajo ciertas condiciones técnicas óptimas permite operar al mínimo costo unitario. Y de eso se trata, ¿sí? Ahí están los colegas industriales, ¿sí?, que trabajan muy cerca a los ingenieros de sistemas, ¿sí?, que se deben ocupar, ¿sí?, de operar al costo mínimo unitario. Y eso es lo mejor que tenemos que hacer, porque de esa manera vamos a poder conocer si nuestro proyecto es o no factible de poderlo llevar adelante. Y para eso tenemos que hacer todas las operaciones necesarias para considerar este aspecto de los costos que les vengo ya comentando desde hace muchas clases atrás, ¿sí? Presupone, dice, que los recursos humanos y los equipos productivos funcionan a pleno rendimiento, sin ningún margen para tiempos muertos o interrupciones dentro de la línea de producción, averías de máquinas, operaciones de mantenimiento, reducción de capacidad, bajo stock de materias primas, ¿sí?, un catálogo que puede expresar una producción de, por ejemplo, ¿sí?, esta capacidad teórica, aquí está el ejemplo, dice, un caldero, ¿sí?, con 10 kilogramos de GLP puede producir 100 kilogramos de vapor sobresaturado, ¿sí? Pero ese dato que viene normalmente en las placas de las máquinas nos indica para que funcione así en el nivel del mar y con dureza de agua menor a 200 partes por millón de sales de calcio y de magnesio. Esa es la capacidad teórica, la que está en la placa. Pero resulta, ¿sí?, que nosotros sí queremos instalar la planta en la ciudad del Alto, que se encuentra a 4.000 y algo más de metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, ya van a haber diferencias, ¿sí? Esa es la capacidad real, es el volumen de producción técnicamente viable y normalmente corresponde a la capacidad instalada, lo que les acabo de decir, lo que vamos a leer a continuación. Es muy delgada, ¿sí?, muy delgada la capa que separa ambos conceptos, pero sigamos, la capacidad real es aquella capacidad a la que pueden funcionar los equipos e instalaciones, ¿cierto? Pese a haber sido diseñado para condiciones físicas diferentes o una versión distinta del producto que se quiere fabricar. Entonces, eso también, esta es una variable que hay que investigarla, ¿no? Porque dice, bueno, esta máquina sirve para producir 100 kilogramos por hora, dice, ¿no? Supongamos que es un equipo despulpador, es donde se meten los duraznos, solamente sale la pulpa y las pepitas las va botando, ¿sí?, por un mecanismo que tiene absorción, las va botando del proceso, solamente se entrega pulpa, ¿de acuerdo? Pero
y compramos una máquina, por decirse, de la Argentina. Ah, ya muy bien, ha llegado la máquina argentina, nos dice que va a producir esa cantidad por hora. Esa es la capacidad teórica. Pero cuando ya metemos nuestros duraznos, ¿sí? Aquí los bolivianos tienen una pulpa mucho más dura que la argentina. Entonces, la capacidad de producción no serán 100 kilogramos por hora, entonces seguramente van a llegar apenas a 70 kilogramos por hora. ¿Qué es lo que ha pasado? Las características de la materia prima son diferentes. Claro, con materia prima de la Argentina, unos duraznos blanditos, casi aguanosos, entonces tiene esa capacidad de producción, pero ya con materia prima diferente, con signos diferentes, entonces cambia la figura. Pero al margen de estos elementos que son netamente de tipo técnico, también considera la capacidad real que en el proceso de producción, sí, existen vacaciones, días festivos, ausentismo laboral por enfermedades, etc. Siempre hay que considerar este elemento del ausentismo laboral por enfermedades y desafortunadamente una de las enfermedades más graves que existe en el país es el alcoholismo, ¿no? Entonces, fíjense yo como viejo lobo de mar en mis épocas mozas de director de una empresa sobre estatal, habían trabajadores que venían borrachos, entonces había que sacarlos porque no pueden trabajar los borrachos porque pueden producir accidentes, además que está prohibido por ley. Entonces hay que sacarlos y eso ya significa 2, 3 hombres que no están produciendo y eso hace que de la capacidad teórica a la capacidad real, o sea, diste algunas veces un buen tanto. Además, no se olviden ustedes y que vimos para las personas que fueron mis estudiantes en investigación operativa 2, un tema que se llama mantenimiento y debo presentarles, además enseguida les voy a presentar ya, he publicado el libro que les estoy comentando de mantenimiento. Si me dan un momentito les muestro porque vamos a hablar sobre este tema en este momento. Las máquinas se paralizan por muchas circunstancias, uno porque tienen problemas, se rompen los engranajes, pese que se ha dado mantenimiento preventivo, se ha dado mantenimiento predictivo, etc. Entonces, de alguna manera va a fallar aleatoriamente. Entonces, ahí hay paros, ¿sí? Y para la reparación se toma un tiempo determinado. O sea, no es cuestión de 2 segundos ir a ajustar un tornillo que siga, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de falla, hay que ver estos elementos. Y esto es lo que les estaba comentando. Este es el libro que he publicado, que es Mantenimiento Industrial, ¿sí? Ahí voy a ir. El mantenimiento industrial. Ahí está, son 120 hojitas. Es nomás un gruesito, ¿no? Tampoco no es un folletito. Has recibido bastante aceptación, les comento en mis colegas, ¿sí? Y bueno, así dejémoslo, pero ¿para qué estoy? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando se estudiaba el tema de reemplazo, se estudiaba también el tema de mantenimiento. Y el mantenimiento se tiene que hacer a todas las plantas, ¿no? Y hay que hacer una priorización de cuáles son los equipos más importantes, los menos importantes, y aquellos que no tienen mucha importancia en el proceso de producción, pero que hay que dar también, sí, cierto tipo de mantenimiento. Entonces, no, la capacidad real no toma en cuenta estos elementos referentes a aquí están, a los tiempos de mantenimiento, demoras en la preparación de materia prima y reprocesamiento, etcétera. Entonces, fíjense, hay una diferencia entre la capacidad real y la capacidad teórica. Por ejemplo, acá aparece el ejemplo que habíamos dado del consumo de 10 kilogramos de GLP y con eso se producían 100 kilogramos, pero a nivel del mar. Pero si subimos acá al nivel del alto, entonces seguramente con los 10 mismos kilogramos de GLP, apenas se van a producir 89 kilogramos de vapor sobresaturado.
¿Por qué? Porque estas son las condiciones, esa es la capacidad real. Y habíamos dicho que la capacidad real es casi igual que la capacidad instalada, pero la definición es que es el volumen máximo de producción que se logra en condiciones normales de trabajo y se necesita para satisfacer la demanda de ventas para la empresa a corto plazo. Esta capacidad es la que se toma en consideración para los fines del dimensionamiento del proyecto, la capacidad instalada. ¿Con cuánto vamos a trabajar? ¿Cierto? ¿Cuál es la capacidad instalada? Sin tomar en cuenta algunas condiciones como de que se puedan arruinar las fábricas, se puedan dañar los principales equipos, etc. Esa es la capacidad instalada con la que vamos a trabajar. Entonces, hay que tener un poquitito de cuidado con este asunto de la capacidad instalada, porque hay cierto tipo de productos, ¿cierto?, que necesitan recoger toda la materia prima en un periodo corto. En el caso de la uva, que es el ejemplo que coloco acá para la fabricación de vinos, tengo que comprar la materia prima a partir de febrero, marzo y abril, no hay más. En mayo ya no hay uva, ¿no? O sube estratosféricamente porque ya se ha cosechado. O sea, tiene tiempo de cosecha, al igual que la caña, ¿no? La caña en ese momento la están cosechando y están procesando porque ya está en el nivel de cosecha. Entonces ya en enero, febrero ya no va a haber caña. Entonces van a ser, por eso que producen 4 o 5 meses a toda velocidad. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones cuando se tengan que analizar estas capacidades. Entonces, para concluir, me falta muy poquito para que termine el primer video. Estamos hablando de capacidad teórica, capacidad real, ¿sí? Y capacidad instalada. ¿Con cuál que vamos a trabajar? Con la capacidad instalada, porque es la que vamos a instalar. Por eso es instalada. Muchas veces, sí, cuando se compra maquinaria, en sus catálogos están destinadas para otras latitudes. Puede ser nivel del mar, puede ser con una frecuencia 40-60, la nuestra es 50-50, entonces hay que hacer transformaciones, hay que hacer algunas adaptaciones, y esa capacidad instalada muchas veces difiere de la real e inclusive de la teórica. Nosotros vamos a trabajar con esta capacidad instalada. Entonces, eso es ese es el concepto que deseo que ustedes tomen en cuenta. No sé si, a ver, vamos a ver con quién podemos... Limber Condori Vargas, me está escuchando, ¿verdad, Limber? Aló, Limber, ¿me está escuchando?